este partido. Homenaje y despedida a Emiliano Rodríguez, que encabeza ahora como capitán y por última vez en activo al Real Madrid. La ovación, como es lógico, a la derecha el Real Madrid y a la izquierda la selección resto de Europa. Suben ahora al palco oficial tanto Emiliano Rodríguez como Francisco Buscató, que van a recibir de manos del delegado nacional. Ahí está recogiendo, además, estamos hablando del 16 de junio del 73, la Copa de Campeones de Liga de aquel año, y Nino Buscató la Copa de Subcampeones, fue segundo el Juventud de Badalona. Largamente ovacionado Emiliano Rodríguez. Prácticamente no puede aguantar ya la emoción que le embarga. Y ahora recibe el trofeo de manos del presidente de la Federación Española de Baloncesto, de Ernesto Segura de Luna, Francisco Buscató, el otro gran homenajeado de estos días del baloncesto de España. Sin lugar a dudas, las dos más grandes figuras de todas las épocas en el baloncesto español. Emiliano Rodríguez, Francisco Buscató, hoy integrante de la selección resto de Europa. Nueva ovación para Emiliano y para el Nino Buscató, portando los trofeos de campeón de Liga del Real Madrid, subcampeón de Liga, Juventud de Badalona. Y ahora son presentados los integrantes de la selección resto de Europa. Número 4, Turdic. Número 5, Stalans, de Francia. Número 6, Jelovac, de Yugoslavia. Número 8, Francisco Buscató, de España y capitán. Ovación para el Nino Buscató. Número 9, Desko, de la Unión Soviética. Número 11, Kosic, de Yugoslavia. Número 12, Massini, de Italia, del Cimental de Milán. Y el número 13, Severin, de Polonia. Como hemos dicho, los entrenadores son Zagorski, de Polonia, y Mateu, de Grecia. Real Madrid, número 4, Brabender. Número 5, Vicente Ramos. Número 6, Cristóbal Rodríguez. Número 7, Carmelo Cabrera. Número 8, Vicente Paniagua. Número 9, José Merino. Número 10 y capitán, Emiliano Rodríguez, el homenajeado. Nueva ovación, merecidísima, como es lógico, para Emiliano. Se ve obligado a saludar Emiliano, como es lógico, por su público, ese público que le ha seguido durante temporadas y más temporadas. Número 11, Corbalán. Número 12, Rafael Rullán. Número 13, Clifford Louis. Número 14, Alberto Viñas. Y número 15, Norbertín, que también se despide de la afición madrileña y madridista, ya que regresa a su país, Alemania Occidental, para volver a sus estudios. Los árbitros, señor Blanchard, de Francia, señor Kasai, de Hungría. Pedro Ferrandis, conversado brevemente con el señor Blanchard. Y aquí están Emiliano, Luik,
que recibe el relevo como capitán del Real Madrid, y Francisco Buscató, en esta ocasión capitán de la selección de Europa. Y va a dar comienzo dentro de breves instantes el partido entre el Real Madrid y la selección resto de Europa, como homenaje a Emiliano Rodríguez, que lógicamente va a componer el quinteto inicial junto con Wayne Brabenler, Clifford Luick, Vicente Ramos y Rafael Rullán. El Real Madrid con su uniforme blanco tradicional, y la selección resto de Europa, este es Francisco Buscató, con un uniforme de color azul claro, azul celeste. Estos son los jugadores de la selección europea, que como hemos dicho serán Turdic de Yugoslavia, el número 4, Jelovac también de Yugoslavia, el número 6, Buscató, el número 8 de España, Edeshko, el número 9 de la Unión Soviética, y Kosic, el número 11 de Yugoslavia. Famoso pívot yugoslavo, uno de los jugadores más completos que ha conocido Europa en todas las épocas. Junto a sus preparadores ocasionales, Sakorski de Polonia y Mateu de Grecia. El quinteto inicial de la selección resto de Europa lógicamente tiene que intercambiar algunas palabras más, ya que los idiomas varían. 3 yugoslavos, un español y un soviético. Comienza el partido. Es Rullán el que se hace con el balón. A la derecha de la imagen el Real Madrid. Primer lanzamiento de Wayne Brabenler y primeros 2 puntos para el Real Madrid. Bueno, pues primera jugada y primera canasta de Wayne Brabenler. La selección de Europa. Buscató. Gran jugador, como ya he dicho en otra ocasión. Sobre Jelovac. Turdic. Pues vamos a ofrecer el partido prácticamente completo. Y así Emiliano homenajeado aquel junio del 73, hoy puede recibir, 41 años después, un segundo homenaje, aquí en la que ha sido su casa, en Televisión Muchísimas Española. gracias, es para mí un motivo de satisfacción participar de estos minutos de baloncesto que ya estaban, no en el olvido, pero sí muy lejanos. Esas imágenes no las tienes en casa, no tuviste la oportunidad. No he podido tenerlo. Tengo, sin embargo, el partido de Badalona, que me lo mandó Albert Buscató, el hijo del Nino, relativamente hace poco, pero en cambio este partido nuestro no lo he podido tener. Espero que ahora me lo podáis mandar cuando terminemos. Faltaría más. La grabación. Bueno, al principio, en este partido de homenaje, el equipo, el Real Madrid, no está muy fino, que digamos. La selección Bueno, es europea un partido toma ventaja. realmente cómodo. No hay defensas muy agresivas, pues porque era un partido amistoso, era un partido que había que hacer, pero que todo el mundo quería que las cosas salieran bien y por lo tanto pues las defensas eran poco agresivas. De todas maneras el partido estuvo con muchas alternativas. En la primera parte yo creo que ganaba el equipo europeo y al final nosotros terminamos ganando. Sí. Al final la primera parte es clara ventaja de la selección europea y por supuesto el Real Madrid le dio la vuelta al partido en el segundo tiempo y lo vamos a ver. Junto a Emiliano, el homenajeado Wayne Brabenler fue el mejor de Sí, yo creo recordar que hizo por lo menos 30 puntos. Se estaba convirtiendo en un gran realizador y un gran defensor además. En cesto de Jelovac, empate a 6. Vicente Ramos. Emiliano. Rullán. Se decide a lanzar Rullán y en cesta. Empate a 8. Canasta de Rafa Rullán. Sí. Turdic. Empezaba ya a destacar y luego se Kosic, convertiría marcado en por un gran Rullán. pívot para el baloncesto español y para el Real Madrid. Personal de Kosic, el número 11 de la selección del yugoslavo Kosic. Primera personal. Largo para Rullán, ha tocado un jugador de la selección.
Ha sido Turdic y saca el Real Madrid. Sacando de banda tampoco se puede pasar a campo contrario, o sea, hacia atrás. Es otra de las cláusulas nuevas de la reglamentación recién estrenada. Contraataca Bravender, que ha interceptado el pase. Buen corte ahí de Emiliano. Vamos a ver ese contraataque. También hemos perdido el balón. Sí. No, aquí es un momento en el que la selección europea se despega y el Real Madrid no acaba de funcionar. Es Vicente Ramos quien está de base. Emiliano, Bravender. Habíamos terminado ya la temporada. Este partido era una extra. No entraba ni el gancho de Luis. Sí. Quizás no estábamos todos en el mejor momento, pero al final resultó un partido entretenido. Siempre en defensas individuales. Línea de fondo y saca la selección. Ahí estás tú en el último término con ese número 10, siempre en la camiseta. Tu primera canasta se hace esperar, pero va a llegar enseguida, ¿eh? Segunda personal de Rafael Rullán. Y canasta válida. 12-8. Ventaja de Europa, de la selección de Europa. Lleva Vicente Ramos. Emiliano. Luik. Bravender. Rebote para Jelovac en lucha con Rullán. Contraataca Turdic. Jelovac. Gancho de Jelovac corto. Buscató salva. Retrasa sobre Kosic. Turdic. Jelovac. Kosic. Engañando a Luik. La selección europea está mucho más metida. Sí, la verdad es que lo hicieron muy bien, sobre todo los primeros 20 minutos. Hacia atrás. Y 14-8 para la selección resto de Europa. Contraataca Turdic rápidamente. Buscató. En cesto del Nino Buscató. Ahí está Nino Buscató. Que no perdonaba. ¿No? Su tiro en suspensión muy rápido producía muchos estragos. 16-8 para la selección europea. Ya de los 6 primeros minutos de juego efectivo de la primera parte. Emiliano Bravender, Vicente Ramos, Luik. Bravender. Jelovac. Nada, que no sale. Ni el gancho de Luik, ni el tiro en suspensión de Wayne Bravender. Y ojo porque la selección europea podría alcanzar ahí una ventaja de 10 puntos. Falló el gancho. Vamos a ver ahora el Real Madrid. Emiliano. Ramos. Kosic. Edesco. Nada, que lleváis 3 o 4 ataques. Sí. Que no entra el balón. Sigue Edesco con el balón marcado por Bravender. El público lo nota y os anima. El tablero y se hace Rullán con el mismo. Emiliano sobre Ramos. Emiliano. Lanzamiento y encesto de Emiliano. Bueno, Emiliano, se rompió la racha contigo. En este su partido homenaje y despedida. 16-10, ventaja. Tus 2 primeros puntos en aquel partido. Turdic, el yugoslavo Turdic con el balón. Un poco al estilo de Wayne Bravender, casi, ¿no? Bueno, era el estilo, sí. Turdic. Y le pitan personal a Rafa Rullán, me parece. Y la tercera, muy cargado de personales, sí, con apenas 7 minutos. Tenía una difícil misión porque tenía que cubrir a Kosic, que era un jugador extraordinario, con mucha movilidad, más alto, con más envergadura que él. Y no le resultaba fácil pararle. Al que tienen ustedes en imagen, o tenían, esta es la selección resto de Europa. Y aquí tienen el marcador: 16 para la selección, 10 para el Real Madrid en el minuto. Ese viejo marcador 6. de la ciudad, sí, del pabellón de baloncesto, la ciudad deportiva, con esos puntitos que iban desapareciendo, que marcaban los segundos. Era uno de los marcadores más avanzados de la época. Sí, pero sí, claro que ahora ha quedado totalmente ahora no lo parece, obsoleto, y además ahora seguramente no estaría permitido. Esta claro, es otra de las, como dijimos, de las nuevas reglas. Imperantes en el baloncesto internacional. En cesta y jugada muy bonita del Nino Buscató. 18-10. Nino Buscató, que seguía metiendo casi todo lo que jugaba cerca de la canasta y que, como dice Emiliano, no perdonaba. No, era un tirador infatigable. Emiliano. Bravender.
Luik. Lanzamiento de Luik. Enceste de Clifford Luik. Buen lanzamiento de Clifford. 18-12. Y se tomó esa libertad de tirar desde esa distancia, que no solía hacerlo. Edesco sobre Kosic. Pero su calidad de jugador y su fe en sus posibilidades le permitían hacer estas. En un partido oficial, No sé si hubiera tirado. Ya. Luik. Gancho de Luik. Eso sí sí lo puede hacer. Y eso lo hacía con mucha frecuencia y con mucho éxito, además. Buscato. Otra de Buscato. Nino. Otra de Buscato, un martillo pilón. Emiliano lleva el balón. Qué gran jugador. 22-12, 10 puntos arriba la selección resto de Europa. Ramos, Luik. Bravender, Ramos, Emiliano, Luik, Vicente Ramos, Bravender. Falló el pase a Clifford Luik, recoge Kosic. Turdic, en cesto de Turdic, que se desmarca admirablemente. Es este, el número 4. Ha habido un cambio en el Real Madrid. Ha entrado Corbalán con el número 11 y se ha ido al banquillo Vicente Ramos con el número 5. Primer cambio del partido. Bueno, pues ahí tenéis a Juan Corbalán, muy joven en aquella época, siempre con sus grandes condiciones de grandísimo jugador de base. Se sentó Vicente Ramos y entra Juan Corbalán. Pero a Nino Buscato, de momento, no hay quien lo pare. Era el primer año de Juanito Corbalán con nuestro primer De equipo. la selección resto de Europa. Torpeza en el Madrid hasta el momento. Nervios quizá. Es Bravender, Corbalán. Luik ha entregado a Marco Corbalán. Se estuvo a punto de llevarse el balón. Campo atrás. Y eso es campo atrás. Una de las nuevas reglas que ya nos ha explicado Héctor Quiroga, que se aplicó aquella temporada. Y que todavía existe. Hacia el campo contrario cuando se está atacando. Turdic. Personal de Corbalán. Turdic. Edesco. Vamos a ver de quién es la personal. La cuarta de Rullán. Pues ojo, porque Rullán, que había vuelto a la cancha, se le señala otra más. Y ya se va a producir el cambio en el Real Madrid. Va a entrar Vicente Paniagua. Y Norbert Tim también. Mientras Edesco lanza. ¿Cómo era aquel jugador no tan conocido, Norbert Tim? Bueno, pues era un jugador de gran envergadura, medía, creo recordar, 2'11", que nos ayudó en aquella temporada muy positivamente, sobre todo en nuestra capacidad reboteadora, que la teníamos demasiado polarizada en Clifford Luik. Con Norbert Tim, Clifford descansaba algo y teníamos muchas posibilidades de seguir desarrollando nuestro juego rápido, que era en el que se había cimentado el baloncesto de los últimos años del Real Madrid. Aunque ya en esta época, cuando yo ya estoy diciendo adiós, Pedro Ferrandi, gran observador y gran técnico del baloncesto, ya estaba muy preocupado con las defensas, en donde nos hacía trabajar enormemente, porque los equipos iban mejorando todos y había que crear dificultades y no pensar defensivas y no pensar solamente en el ataque y en nuestra velocidad y contraataque. Aparte de Clifford Luik, que es sin duda el norteamericano más importante en la historia del Real Madrid, norteamericano y español, ¿qué otro jugador norteamericano crees tú que merece la pena reseñar en esta historia del Real Madrid? Bueno, fundamentalmente Walter Serviak, que fue el que me sustituyó allí a mí con el número 10, y que fue un jugador que mientras estuvo en el Real Madrid se identificó enormemente con la afición y además con el propio club, donde dio tardes de mucho éxito, pues porque era un realizador nato y un tirador de larga distancia impresionante. Esa capacidad de penetración de Corbalán es era una de lo que fuera luego su arma fundamental, la velocidad de penetración. Aquí también hay que recordar que es los primeros partidos que jugaba con el primer equipo y que es el primer año que él se incorpora al equipo. En el marcador 32-16, el doble arriba. Pero luego mejoraría y se convertiría en uno de los bases mejores de Europa. Emiliano. Mira,
Qué pena esa entrada a canasta, pero ahí estaba Clifford Luick para salvar la papeleta. Luick, Paniagua, Emiliano. Corbalán deja sobre Paniagua. Gancho de Paniagua y Vicente Paniagua, buen jugador, muy luchador, buen defensor. Sobre Turdic, Kosic. Y ha quitado Paniagua con pase a Corbalán. Vuelve a recibir Paniagua y el césped de Real Madrid. Jugada a base de... Pues fíjate que desde la entrada de Juan Antonio Corbalán y sobre todo con Paniagua, el Real Madrid aplica más ese contraataque y reduce distancias en el marcador. Emiliano. Ahí te la juegas. Buscató ha dado sobre Desco el pase. Se quedó corta. A Jelovac. Gancho de Jelovac. Rebote para Corbalán. Emiliano. Corbalán, tapón de Kosic. Mucho pívot ahí delante. Kosic sobre Desco, sobre Turdic, debajo de la canasta, recupera Luick para el Real Madrid. Ahí vas por la parte inferior, ahí te ve Luick. Esa es tu entrada característica. Con sus mejores tiempos. Jugada que ha hecho vibrar año tras año a los incondicionales madridistas, esta que ha hecho Emiliano. Saca Emiliano. Vamos, si lo preparamos no nos queda tan bien, Emiliano. Sí. Paniagua. El ceste de Paniagua. Vale la canasta y personal de Massini, número 12 de la selección. Turdic sobre Severín, sobre Desco. Lucha con Emiliano. Según indicaba el señor Blanchard, lucha con Emiliano. Desco y Emiliano son los que saltan. Kosic, Massini, debajo de la canasta, implacable. 2 metros 3, el italiano. Jugador del Cimental. Massini, sí. También jugador muy importante en el baloncesto italiano y en el Cimental de aquella época. En esta temporada del Real Madrid, aquí en el pabellón. Tim. El ceste de Tim. Y en el marcador 39-28. Favorable a la selección de Europa. Le costó mucho adaptarse a Tim, el lenguaje, la vida en España. Sí, no terminó porque la verdad estuvo poco tiempo y no terminó de integrarse totalmente. Pero bueno, ayudó mucho en aquella temporada que fuimos campeones, como yo creo que ya lo has anunciado, de la Liga y de la Copa. Y ahí tenemos ese banquillo, efectivamente, con jugadores que ni siquiera llegan a quitarse el chándal, incluso en un partido homenaje, ¿eh? La ley inflexible de los entrenadores y más de Pedro Fernández en aquella época. Que había entrado en lugar de Luick en el Real Madrid. Hoy hubiera jugado todo el mundo. Sin ninguna duda, claro. El homenajeado probablemente se hubiera retirado antes para recibir el aplauso, pero en aquella época no, en aquella época el homenajeado Emiliano Rodríguez jugó todo el partido y los que no jugaban, no jugaban. Y ahí estaban en las sillas. Rebote para el propio Bramender, que pierde. Bramender sobre Emiliano. Buena canasta de Emiliano. Otro cambio en la selección, se marcha Desco. Y ahora sí, entre el número 5 está Lens, el único representante de Francia en la selección. ...43-31 en el marcador... para la selección cuando quedan 4 minutos de juego efectivo para el descanso. El ceste de Corbalán. 43-33. Era el inicio de Corbalán, pero también luego mejoró mucho en el tiro, ¿no? En esa primera época claro, no era su mejor cualidad todavía. Que fue avanzando en su carrera deportiva, pues fue mejorando en todos los aspectos. Y en el tiro mejoró también lo suficiente para ser un jugador que no se le podía dejar solo. El ceste de Tim. 45-35. Bueno, aquí el Real Madrid ya tiene una pequeña reacción, todavía no suficiente, porque la selección europea mantiene 10, 12, 13 puntos de ventaja, pero está el equipo mucho más metido ya en el encuentro. Del polaco Severín, el número 13. No vale esa canasta, saca de banda
rápidamente Emiliano sobre Bravender, en ceste de Bravender. Este tipo de juego siempre ha caracterizado al Real Madrid. Hubo una época que no, en la época de Obradovic, algunos otros entrenadores, nos lo comentaba Rafa Royal el año pasado, pero este juego de contraataque rápido, sí, que ahora ha sí, vuelto otra vez. Fue un arma fundamental en aquella década de los 60, 70, y que, bueno, yo creo que hacía el baloncesto muy espectacular, y eso siempre ha sido del agrado de los buenos aficionados. Aquí lo vamos a ver otra vez, vamos a ver si termina bien la jugada. Con Bravender siempre hay grandes posibilidades de que termine en canasta. Vale la canasta. Y personal. Y personal del propio Bravender. Es la segunda. Sexta Lenz cuando quedan 30 segundos de juego efectivo para el descanso. El ceste de Kosic. 51-43. Tim. Se salió de dentro prácticamente. Massini sobre Kosic. Está Lenz. Ahí van desapareciendo esas luces que reflejan los segundos en el marcador del pabellón de la Ciudad Deportiva. 10 puntos de ventaja para la selección europea y apenas tiempo de una jugada para el Real Madrid. El balón se va y así termina la primera parte. 53-43. Kosic que lanza directamente a canasta quedándose corto y finaliza la primera parte. Ha estado la selección europea mucho más acertada que nosotros y el resultado pues no es discutible. Del partido homenaje a Emiliano Rodríguez, que está transmitiendo en directo Televisión Española a través de su segunda cadena. Desde y ahora hemos dejado en la edición de este partido un detalle que nos ha gustado muchísimo. Los jugadores todavía no han salido a la cancha y ahí tenemos a los chicos a quienes se les permitió salir y jugar a baloncesto. Esto hoy sería casi imposible, salvo que hubiera alguna marca comercial patrocinando la idea que los chicos, que la gente del pabellón salga a la cancha y se ponga a jugar. Y no solo eso, sino que salen los jugadores y juegan con ellos también. Sí, era una manera también de aumentar su ilusión por el baloncesto, que pudieran estar juntos a nosotros. Ahí tenemos a Lolo Sainz, súper espigado y apuesto en esa imagen. Había recibido las anotaciones de Paco Mesco y ahí está lo que estamos comentando. Estáis tirando canasta y los chicos con vosotros. Sí, no estorbaban. La verdad es que esto es buenísimo, era muy agradable tenerlos alrededor. Hoy tendríamos muchos vigilantes de seguridad apartando, impidiendo. En fin, bueno, las épocas son diferentes y hay que entender cada época como es, ¿no? Claro, sin ninguna duda. Y no os molestaban los chavales, no les decíais nada. Nos parecía simpático el hecho de que estuvieran allí intentando meter canasta. A mí esto me gusta muchísimo, este detalle. Ahí sale Clifford Luis hablando con Stankovic, que entonces era el secretario general de la FIBA, que había sido antes entrenador y dirigente en el baloncesto yugoslavo. Los chicos siguen todavía peloteando sobre el parquet. Se van incorporando los jugadores. Ahí está Corbalán jugando con alguno de ellos. Emiliano está en el túnel de vestuarios. Me parece que es el momento en el que estás firmando autógrafos a los aficionados. Desde 1960, ahí estás. 13 años, con mucha paciencia. En el Real Madrid. Bueno, había que responder a la ilusión de los que se acercaban para que tuvieran un recuerdo de mi autógrafo. Y ahora el homenajeado va a recibir homenajes dentro del homenaje. En primer lugar, a ver si recuerdas. El secretario general de la Federación Española de Baloncesto entrega la jirafa pivot, la jirafa símbolo del Eurobásquet 73, de los campeonatos de Europa de baloncesto. Pero la jirafa te va a dar más de un quebradero de cabeza, ya verás. En Barcelona y Badalona. Porque claro, no se sostenía y ahí estás tú intentando. Sale Agustín Domínguez a ayudar. Agustín Domínguez, secretario de la presidencia en la época de Don Santiago. Ernesto Segura de Luna, presidente de la Federación durante muchos años.
Emiliano Rodríguez marcó en total 2.885 puntos con la selección nacional en 175 partidos. De estos 175 partidos, 11 no puntuó. Esto demuestra que ha habido de todo. Recibiste una medalla también de la Federación Madrileña ese día. Sí, la verdad es que tengo muchos recuerdos de aquel partido. Todos los clubes prácticamente tuvieron algún detalle conmigo. La Federación Madrileña, por descontado, la Federación Vizcaína, la Federación Catalana y luego los clubes que componían nuestra liga, que todavía no era la ACB, pues también participaron y me dedicaron algún recuerdo, alguna placa, algún trofeo, alguna medalla. La ACB tardaría todavía pues sí, una década en hacer, nació en el 83, 83, sí. Pasaron 10 años. 53-45 ahora luego de esa canasta de Bravender. Ha habido cambio de base en el Real Madrid. Está Salito, sí, ahora Carmelo Cabrera. Y hemos empezado encestando y recortando a 8 puntos la ventaja. Y el encuentro va a cambiar notablemente. Ya lo vais a ver, Emiliano, y lo vais a ir viendo también los que lo estáis siguiendo en casa. Cabrera, 2 puntos más para el Madrid, 57-56. Un solo punto arriba la selección ahora. Turdic. Las defensas seguían siendo individuales, pero no había mucha presión. Carácter de partido amistoso. Tim. Qué pena. Ahí el reverso le falló a Tim, no calculó bien. Yo creo que quiso machacarla y se quedó corto, porque no había mucha costumbre de las canastas hacia abajo. Sí. Rebote para Jelovac. Personal de Emiliano. Me parece que te pitan 2 personales nada más en ese partido. Las haría seguramente. Mira qué bonita jugada. Carmelo Cabrera fundamental en la remontada del equipo de casa, que poco a poco se acerca a la selección europea y consigue ponerse por delante. De Carmelo, un jugador genial, que cuando estaba inspirado era muy difícil pararlo. Mira, otra más. Ahora sí, Norberti. El Madrid ha dado vuelta al partido. 60-57. Va a haber cambio en la selección resto de Europa, que al mismo tiempo pide tiempo muerto. Ahí Pedro y Carmelo no parece que estén muy de acuerdo, ¿eh? Bueno, Carmelo era muy contestatario, gran compañero, con un concepto de la disciplina muy particular, y había bastante cisma entre él y Fernández. O sea que los dos con mucha personalidad, ¿no? Sin ninguna duda. Pero era un jugador genial, lo fue siempre, y dejó el Madrid pues por incompatibilidad con Pedro, deportivamente hablando, lógicamente, sobre todo cuando Juanito Corbalán se consolidó ya como un gran jugador. Y entonces quedaron como bases Vicente Ramos y Juan Corbalán. Buscató. Edesco. Es el que lanza, el soviético. Recoge Luis. Cabrera. Emiliano. Se incorpora al ataque Tim, lanza Emiliano. Contra tablero. Sí. En esa distancia solía apoyarme mucho en el tiro en suspensión. Estuvo a punto de arrebatar el balón. Cabrera Buscató. Pero salió fuera. Hay que comentaros que este partido lo hemos editado para tener una mayor rapidez y dinamismo, pero por supuesto hemos respetado todas las canastas de Emiliano, que fueron 10, y sus 20 puntos. La jugada del soviético saca el Madrid. Si me hace estar viviendo unos momentos inolvidables. Tremendo tapón de Kosic. El que recibe ahora juega con Turdic. Tedesco. Es que estos partidos y sobre todo figuras como la que tú has sido no se deben olvidar nunca. Lo decimos además de verdad, no es un comentario dicho al azar, porque esta es la inspiración de este programa. 66-61, 12 puntos ha conseguido ya Emiliano.
quien ha puesto las bases de un deporte, quien ha peleado tanto por su deporte, merece el reconocimiento permanente. O así lo enfocamos nosotros. Y fue un partido que organizó Raimundo Saporta con mucha antelación. Quiero recordar que fue en Siena, en un torneo internacional con la selección española, cuando nos ofreció al Nino Buscato y a mí el que pensáramos en un partido de homenaje que él se comprometía a organizar y a garantizarnos en aquel entonces 500.000 pesetas. A nosotros nos sonó a gloria y aceptamos gustosamente y nos hizo firmar en un papel, en una hojita que llevaba siempre él para hacer anotaciones y que luego la imprimió en una lámina de oro con la firma y rúbrica de los dos y el compromiso de cederle los derechos a él del homenaje. Rafael Rullán con el balón. Y cumplió todo lo pactado. Se cumplió perfectamente y fue un éxito en todos los sentidos. Otra canasta contra tablero. Característico lanzamiento de Emiliano, marca de la casa. Ha tocado Luis, recoge Rullán, Emiliano a Cabrera. Se han quedado parados los jugadores. Teníamos destrozado al equipo. Emiliano, inteligente la jugada de Carmelo Cabrera y el cesto de Emiliano. Has cogido una buena serie de canastas ahí, ¿eh? Hay una racha, sí. Ovación de gala para el capitán, que hoy se despide. Emiliano Rodríguez juega todo el partido como era costumbre en la época, y aunque fuera partido homenaje, con la mentalidad de hoy día, que quizá el futbolista que ya va a dejar la competición no juega todo el partido completo, él sí lo hizo. Dime una curiosidad, ¿por qué no aguantaste hasta el Eurobásquet, que sería unos meses después? Bueno, yo creo que me equivoqué. No sé si fueron unos meses antes o fue antes. Yo dejé voluntariamente el equipo nacional después del Campeonato de Europa en Essen en el año 71. En el año 71. Las ausencias empezaron a ser muy largas, yo ya tenía mi familia muy consolidada, con mis 4 hijos, mi oficina de representaciones y gestión y relaciones públicas iba a ser luego mi soporte en la vida y ya estaba pensando más o tanto más en ello que en el baloncesto. Y dejé el equipo nacional y la verdad es que me equivoqué, porque si hubiera continuado hubiera participado del triunfo del baloncesto en el Europeo de Barcelona. En el que recordemos que España, frente a la desaparecida selección de Yugoslavia, con el fabuloso Kikanovic y con un grandísimo Nino Buscato, fue medalla de plata. Y fue medalla de plata, el gran éxito de nuestro baloncesto. Y ahí empezó de alguna manera el baloncesto a subir escalones en su progresión y desarrollo. Hasta el baloncesto de hoy, que realmente nos podemos sentir todos orgullosos por la gran aceptación que está teniendo y por el gran baloncesto que estamos viendo. En este año en el que tenemos mundial, además en nuestro país. Sí. Ya tuvimos uno en 1986, pues un nuevo mundial, pero nuestra selección es además aspirante a campeona del mundo. Sin ninguna duda, estamos como muy obligados a dar respuesta a ese nivel que hemos adquirido de medallas y campeonatos y... Pero bueno, aquella decisión la tomaste en su momento y claro, las cosas... Sí, después se desarrollan como son y hay que asumirlo. Pero a mí me llamó la atención al ver después otro reportaje que tenemos por ahí preparado del Eurobásquet del 73, como Emiliano, que se retiró apenas unos meses antes, pues no estuvo ahí. Pero claro, tú ya habías tomado tu decisión. Sí, sin ninguna duda. Estaba ya tomada y no había marcha atrás. Pero si llegas a forzar sí que hubieras llegado, ¿no? Bueno, si yo no hubiera renunciado, creo que hubiera contado entre los 12 jugadores seleccionados, porque en mi larga historia deportiva yo había jugado todos los partidos que había jugado España desde el año 58, que jugué el primero en Suiza, contra Suiza, en Huesca, hasta el año que me retiré en el 72 en Essen. Todos los que jugó España pude yo participar porque tuve la suerte de no tener nunca lesiones y ser siempre un jugador, digamos, si no imprescindible, sí necesario en el equipo. ¿Cuál fue la lesión más grave que tuviste en tu carrera? Una época que tenía con cierta frecuencia distensiones musculares y que parece ser se descubrió que la consecuencia era que tenía la dentadura bastante mal.
Eso ha ocurrido en muchos deportistas. Sí, la verdad es que se me arregló la boca y no volví a tener prácticamente ningún tirón. Y repito, tuve una enorme suerte en no tener lesiones graves. Pues el Real Madrid y Carmelo Cabrera, casi fundamentalmente en esta segunda parte, como lo fue también Vicente Paniagua en la primera, han impulsado al Real Madrid a dar la vuelta al partido. Ninguna duda. Y para mí fue un motivo de gran alegría, porque en mis dos últimos partidos había ganado con la selección europea al Juventud de Nino Buscató y con el Real Madrid a la selección europea también de Nino Buscató, cerrando así mi ciclo de partidos con el Real Madrid, que nunca se me olvidará. 90-78 para el Real Madrid. Cristóbal Rodríguez metió una canasta. Y este ciclo, ya 41 años después, lo cierras hoy viendo ese partido de homenaje y con el DVD que luego te vas a llevar para verlo con tu familia y con tu gente tantas veces como quieras, para decir que estoy yo, que este era muy yo. agradecido, porque la verdad es que es un recuerdo impresionante. Mira qué buen rebote ha cogido ahí Carmelo Cabrera, que bien aguantado y cómo ha metido esa canasta. El público corea el nombre de Cabrera. Y excelente partido, efectivamente, de Carmelo Cabrera, como nos comenta Héctor Quiroga. El público le está animando. Cabrera, Cabrera. Ahí hay un momento en que nosotros nos refugiamos en una zona y les desconcierta mucho al equipo europeo. La diferencia parece amplia, 92-81, pero no creáis que es así, porque luego la selección europea aprieta y el Real Madrid lo va a tener incluso difícil para ganar el partido, ¿eh? Ya lo vais a ver. 2 tiros libres sobre la canasta de la selección de Clifford Luick. Recordemos que en aquella temporada se suprimió la regla de los 3 minutos, por lo cual en los 3 últimos minutos el equipo podía elegir en las personales entre lanzar a canasta o sacar de banda. Sacar de banda, sí, efectivamente. Pues ahí ya esa normativa se derogó y durante todo el partido cualquier equipo podía hacer lo que quisiera, o tirar personales o sacar de banda. Ya nos lo ha dicho Héctor Quiroga en la primera parte, y si os incorporáis ahora a este documental de Conexión Vintage, deciros que estamos con Emiliano Rodríguez, que estamos recordando su figura, su partido homenaje y, en definitiva, el grandísimo jugador de baloncesto que fue y lo será siempre, junto con Nino Buscató, el gran pionero de este gran deporte que este año 2014 celebra su mundial, además en España. Y que estamos encantados de que esté con nosotros y que veamos este Real Madrid del que tanto se habla ahora que el moderno gana prácticamente todos sus partidos, y muchos comparan este equipo de ahora con el de entonces, no en cuanto a juego, porque todo ha cambiado mucho, sino a esa racha de victorias y ese espíritu que ha hecho que la cancha donde juega ahora el Real Madrid vuelva a llenarse de público como se llenaba entonces en la Ciudad Deportiva. Pues muchas gracias por este detalle que habéis tenido de traerme a la memoria de todos y a la mía propia en un partido memorable que me está llevando a enormes recuerdos y momentos muy cálidos en mi vida. Que viene ahora Cristóbal Rodríguez, culminando el contraataque. Un fenomenal compañero, como nos decías antes en la introducción. Sin ninguna duda, enorme compañero, y buen amigo y un gran doctor en la medicina, con mucha especialidad. En traumatología, ¿no? En traumatología y especialidades en rodilla. Canasta válida. Hay que esperar que rebote en el aro. Vale la canasta. Claro, ha tocado ya la canasta al aro y esa regla todavía sigue siendo permitida. Juega Cristóbal. Emiliano. Cabrera. Emiliano. Se salió de dentro. Recoge Severín. Kosic. Qué lástima ese lanzamiento que se ha salido. Lo ha escupido el aro. Vale la canasta. Y tercera personal de Pravender, el número 4 del Madrid. 96-87. Tercera personal de Pravender, el número 4 del Madrid. 96-87. Es Cabrera.
Hay un hecho que queremos reseñar porque luego igual no nos da tiempo a comentarlo, y es que al final Emiliano, como los grandes artistas, va a salir en hombros. La imagen no es muy larga porque está cortada y a lo mejor apenas lo apreciáis, pero sí que me parece importante, ¿no? Y si tuvieron el detalle, los componentes de la selección europea, de levantarme el hombro y de darme un paseo, que agradecí enormemente a todos ellos, y que para mí pues también figura entre los recuerdos imborrables. Esto lo vamos a ver al final, el partido está casi concluido, pero lo vamos a ver muy poquito. Entonces, bueno, para que no os perdáis ese detalle. El preparador del Madrid, Pedro Fernández. En el marcador, Real Madrid 98. Carmelo Cabrera está fundido, ¿eh? Ahí está fuera del grupo, se ha metido una paliza tremenda. Ha hecho un segundo gran tiempo y ha sido uno de los revulsivos, como bien decías tú, Paco, en recuperarnos en el partido y poder terminar ganando. No tiene fuerzas ni para discutir con Ferrandi. Ahí está medio fuera del grupo. Y tú como capitán, siempre en tu sitio, equilibrado. Está marcando al hombre ahora en la selección. Orgulloso de tener unos compañeros excepcionales que también se entregaron en el partido. Ah, no. Era Kosic. Cabrera levantó la mano y creíamos que era personal de él. Era la segunda de Kosic, del yugoslavo, el número 11. Ahora es personal de Massini. Tercera, número 12 de la selección. Saca al fondo Emiliano, marcando al hombre de la selección. Vuelve a sacar Emiliano. Cristóbal ha pegado en el tablero. No va a ser un final de partido cómodo para el Real Madrid, como estamos viendo y vamos a ver. Ellos quisieron ponerlo difícil. 98-91, ventaja del Real Madrid marcando al hombre. Atención al marcador, porque hay una nueva canasta. 98-91, 7 puntos, que parece una diferencia holgada, pero no. Nuevo robo de balón. 98-93. Emiliano. Ahí quieren forzar el ataque, aguanta Emiliano. Señor Casai, árbitro húngaro. Entre Emiliano y creo que pita lucha. Real Madrid. Esto es muy bueno, ya verás esta lucha que pita el árbitro. Soviético Edesco. 20 segundos quedan de juego efectivo. Edesco era más grande que yo. Te gana en altura, sí. Repetir el salto los árbitros. Pero ojo, porque vais a luchar 3 veces. Vais a saltar en la lucha 3 veces y en la última... Bueno, no lo quiero adelantar, ya lo vas a ver. No vale. Tercera lucha. Tiempo muerto que le queda. Para serenar los ánimos, ya que quedan solamente 17 del tiempo segundos muerto, vamos a de ver. juego efectivo. Y gana el Real Madrid por 98-93 a la selección resto de Europa. Con 7 segundos el Real Madrid ganando por 5. Ahí tenemos a Vicente Ramos, a Carmelo Cabrera, Bravender, Emiliano, Luik y Cristóbal. Tiene 2 faltas personales. Ahí está el marcador, 98-93 para el Real Madrid. Se vuelve a repetir el salto. Y vuelves otra vez a saltar. Vamos a ver qué En la pasa. lucha. Ya verás. Falta de Emiliano y falta de Edesco. Me pita personal. A los dos. No, le pita personal de Edesco. Y tercera de Ah, Emiliano. de los dos. A los dos, sí. Pues no lo recordaba, la verdad. Acabaste ese partido con 3 personales. Era la quinta de él, lo eliminaste. Lo eliminaste. Pues luego fue uno de los que me subió en hombros. Efectuar por cuarta vez. Emiliano ha renunciado al salto. Y saca la selección. Pero entonces, como hay lucha otra vez, pues tú renuncias a la lucha. Directamente ya no saltas. Pero eso ya creo que me lo Le han sancionaron. complicado las cosas al Real Madrid a última hora. Bravender, Ojo, pagarle la canasta el Madrid a 3 puntos solo. hombre a hombre en todo el campo, pressing en todo el campo por parte de la selección que reconquista el balón. Lanza Turdi cuando finaliza el partido.
Se acaba el partido, Emiliano, y ahora llega el momento ya del homenaje final. 98-95. El partido homenaje a Emiliano. Qué grato recuerdo. Que finaliza así su actuación y su vida de jugador en activo con un triunfo más por parte de su equipo y personalmente. Es paseado ahora a hombros. Ha sido una parte muy importante de mi vida. Ha sido una etapa importantísima en mi vida que yo he procurado haya servido de trampolín para el futuro, para esa vida importante, importantísima, que es la continuidad, y que creo que gracias al baloncesto puede estar o está más o menos estabilizada. Emiliano aprende o intenta superar la retirada. Cada jugador llega a su momento y aunque yo creo que puedes jugar perfectamente 4 o 5 años más, creo que también es un acierto de retirarse a tiempo, que siempre es una victoria, como se dice. Yo quiero que sea feliz, todo el mundo quiere que sea feliz. Emiliano, yo creo que no te debes de retirar. Aún sirves para jugar al baloncesto y puedes dar muchas lecciones a muchos jóvenes. El deporte español cuenta y contará contigo. ¿No sentías nostalgia de este público y de estas canastas clamorosas como las de esta tarde? Efectivamente, creo que pasaré una etapa en la que me será difícil Este es Jorge Pons, y pensar que una etapa que maravillosa, es el que me hace el reportaje ese de casa que pero me vemos vengo antes. preparando para este momento. Era un director de cine. Los míos, los que me rodean, creo O lo que es. en ese momento estarán mucho más cerca de mí y espero superar ese momento. Y terminamos con esta secuencia de las imágenes del nodo que nos ha maravillado, esa capacidad de Emiliano Rodríguez para correr el contraataque, esa envergadura de brazos, esas 13 temporadas en el Real Madrid, un ejemplo, un pionero, un jugador inolvidable, Emiliano Rodríguez. Emiliano, como decía Santiago Bernabéu, yo solo quiero que sea feliz. ¿Fuiste feliz? En aquella época, Antes sin y después ninguna del duda, baloncesto. y creo que no me puedo quejar, aunque la vida está siendo larga y ha habido momentos para todo. Pero como bien decía don Santiago, deseaba que yo fuera feliz y tengo que asumir que lo he sido. Pues un pasado, un presente y un futuro en el que para nosotros, en Conexión Vintage, en nuestra memoria, siempre estará Emiliano Rodríguez. Emiliano, Muchas gracias. un honor tenerte con nosotros. Gracias. Igualmente para mí.